o sinvergüenzura. Militares trafican oro por comida fuera de Venezuela. Petrocedeño, epicentro de corrupción. Trabajadores con pruebas criminalísticas en mano. Denuncias engavetadas. Sistema de justicia en Venezuela revictimiza a mujeres violentadas. Mulas en la frontera. Incrementa el número de venezolanos captados por cárteles. Siniestro lamentable. Al menos 40 fallecidos en incendio de un centro para migrantes en la frontera de México con Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes, 28 de marzo de 2023. Les saludo a Taitir Calderón y estamos listos para revisar las informaciones más relevantes ocurridas durante las últimas horas. Comenzamos. Una información del portal Armando Info reveló detalles de un posible mecanismo ilegal a manos de la Fuerza Armada Militar venezolana, quienes, a cambio de grandes cantidades de comida, estarían traficando oro fuera del país. Génesis Pérez nos tiene la información. De acuerdo al portal Armando Info, la investigación respaldada por un tribunal federal de Brasil, existen distribuidores de comida que exportan insumos básicos a Venezuela a cambio de oro, mismo que cruza la frontera sin ningún tipo de control aduanero ni fiscal. Y eso claramente demuestra la crisis que hay en Venezuela, donde ahora los funcionarios militares pues entregan oro a cambio de insumos de la cesta básica, tales como carne, pollo, aceites. Y básicamente esto hizo que en el último año fueran entregados 1.2 toneladas de oro a cambio de camiones de alimentos. Hay indicios de que la mayor parte de estos cargamentos están dirigidos a Santa Elena de Guairén en el estado Bolívar, y el pago por parte del estado venezolano, aunque es en oro, se traduce a más de $300.000. Además, señalan a altos mandos de la Fuerza Armada venezolana como responsables de dejar el camino libre a los encargados del contrabando. A través de esta situación fue que de Ciudad Bolívar salieron gran cantidad, o del estado Bolívar salieron gran cantidad de toneladas de oro hacia Brasil, y de allí fueron a ubicarse en el mercado global por intermedio de Brasil, y por supuesto utilizaron varias fachadas, como por ejemplo la venta supuestamente, o el empeño de joyería de oro de habitantes de la zona, pero que no era real, porque básicamente lo que estaban entregando era oro en bruto. Cuando hicieron un estudio de la cantidad de empeños que se hicieron, el oro que se estaba entregando en ese momento era oro en bruto con un 95% de pureza. El oro venezolano no solo estaría pagando la comida, sino también cierta cantidad de medicinas usadas para medio solventar la crisis en este sector. Armando Info detalla que esta trama ilegal aún está siendo investigada más a fondo, pero que hasta el momento existen 30 personas imputadas, mientras otras 50 están siendo investigadas, incluyendo los encargados de los supermercados donde llega la mercancía. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Pasamos a chequear otras informaciones de carácter nacional que destacan a esta hora en algunos portales web, y comenzamos con nuestra página impactovenezuela.com. Cero en la boleta. Amnistía Internacional alerta recrudecimiento de la represión y crisis económica en Venezuela. La organización no gubernamental presentó su informe sobre América Latina, donde ha otorgado un capítulo a Venezuela para manifestar que hay que ponerle especial atención a la represión social, al problema alimentario y la crisis hospitalaria. Amnistía Internacional aseguró que los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de maltratos a las personas consideradas opositoras a la administración de Nicolás Maduro. Trabajadores se retaron a Maduro en Caracas frente a la SUNACRIP. Aquí están los que roban a la nación. Esta era una de las consignas que gritaban los manifestantes que marcharon al centro de Caracas para exigir mejores sueldos y pensiones dignas para los jubilados. En la actividad, los trabajadores se acercaron a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde descargaron su molestia ante el escándalo de corrupción que sacude a Venezuela. Media hora después, los trabajadores llegaron hasta la sede del Ministerio de Educación, donde siguieron exclamando consignas contra el saqueo perpetrado por funcionarios chavistas. Fiscal confirmó allanamiento a Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, que siguió sus negocios.
Tarek William Saab ofreció una entrevista a la W Radio y allí confirmó que han realizado allanamientos en contra del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien es socio de Alex Saab. El fiscal de la República afirmó que no se descartan órdenes de aprehensión, pero que sería prematuro anunciar que pudiera ocurrir tanto con Pulido como con otras personas involucradas. Cabe recordar que Pulido Vargas fue el socio de Alex Saab en los negocios que emprendieron en Venezuela durante más de una década y que todavía siguen, después de la captura de Saab en Cabo Verde en junio de 2020, según reveló el portal Armando Info. Y como es costumbre, nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Trabajadores de Petro Cedeño aseguran que el epicentro de la trama de corrupción de PDVSA está en esa filial de la petrolera. Aseguran que tienen pruebas de interés criminalístico que serán entregadas ante el Ministerio Público. Jesús Albino nos amplía. Los trabajadores petroleros de Petro Cedeño señalan que ellos habían realizado denuncias sobre las irregularidades que se venían cometiendo dentro de esta empresa conexa a PDVSA. Señalan que había despacho de petróleo y negociaciones por gente como militares, diputados a la Asamblea Nacional, políticos, sociedad civil, nadie vinculado realmente a PDVSA, y que de allí nació la trama. Escuchemos. Denunciamos ese hecho. Denunciamos el hecho de que estaban ocurriendo actos que tendrían que estar revisados dentro de lo que tiene que ver con la ley anticorrupción. Hemos visto cómo el tráfico de influencia, nosotros podemos observar en Petro Cedeño específicamente cómo existe un poder paralelo a lo que tiene que ver con la estructura de PDVSA. Ahí hay estructuras que mandan más que el presidente de Petro Cedeño. Ahí podemos ver cómo generales, ahí podemos ver cómo gerencias, como la de DCI, se encargan de perseguir a los trabajadores. Dicen que para que estas situaciones no se repitan en el futuro, es necesario volver a la Contraloría Social de los Trabajadores y volver a establecer el protocolo de seguridad y confirmación en actividades productivas y de comercialización. Nosotros mismos somos víctimas de ataques por atrevernos a denunciar el plan sabotaje sistemático contra las trabajadoras y los trabajadores petroleros por parte de la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que en alianza con la Gerencia de Seguridad Integral DCI han pretendido sembrar de miedo, desmoralización y humillación a los que con compromiso patrio garantizamos la producción. Piden audiencia con el fiscal general de la República para aportar datos de interés criminalístico y contribuir con las investigaciones de las tramas de corrupción. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Arlex Figuera, directora general del Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y Desarrollo, señala que si bien existen fiscalías del Ministerio Público y tribunales especializados en materia de género, son múltiples las dificultades que deben sortear las mujeres al momento de hacer una denuncia. Todos los trámites por los que tiene que atravesar una mujer para hacer una denuncia cuando es víctima de violencia de género son tediosos, no hay la debida atención en los órganos receptores de denuncia en Venezuela. Figuera sostiene que la sensibilización de género debe adecuarse a los sistemas de formación del personal que labora en los órganos receptores de denuncias en el país. El ordenamiento jurídico en Venezuela es protector hacia los derechos de las mujeres, pero en la aplicación de la ley no se da de la forma en la que la ley lo ordena y lo tipifica, pues una mujer cuando acude a un órgano receptor de denuncia es vilipendiada y es revictimizada. Le preguntan 5 o 6 veces que cuente el caso por el cual está pasando y pues la hacen sentirse mal en muchísimas ocasiones, así como también la obligan a hacer muchos trámites, los cuales pues tardan mucho tiempo en tener resultados. La vocera finalizó indicando que muchas de las víctimas manifiestan haber sido objeto de burlas y sus expedientes engavetados. Sandino Ignacio, Yaguares, Somos Impacto, Venezuela. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado La Guaira entregó un video clave a los fiscales del Ministerio Público, quienes están a cargo de las investigaciones vinculadas con la muerte de la funcionaria Nazaret Marín, adscrita al Senamed. Los videos guardan vinculación con todo el movimiento que hubo en horas de la tarde en la playa donde Nazaret
compartía con varias personas previo a su asesinato. Pesquisas vinculados con la investigación aseguran que los videos ampliarán el abanico de elementos criminalísticos que se manejan hasta el momento. Extraoficialmente se conoció que han sido interrogadas otras personas en relación con el caso, pero sin la certeza de si ha habido nuevas detenciones. Mientras tanto, los familiares y amigos de Nazaret Marín han anunciado nuevas movilizaciones para presionar a la Fiscalía General de la República. Independientemente de que sean uno o varias las personas detenidas, tenemos la información que en las próximas horas podrían ser trasladados hasta la sede de Senamed para los exámenes médicos correspondientes previos a la presentación ante la Fiscalía General de la República. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Al menos 900 niños y también mujeres lactantes atiende la organización Cáritas de Venezuela en Vargas, adscrita a la Iglesia Católica, debido a la vulnerabilidad nutricional que presentan, sobre todo desde los 6 meses hasta los casi 5 años de edad. Se trata de complementos que aporta la UNICEF y que constan de un proceso de vigilancia de 10 semanas, en la que se prevé una mejoría nutricional de los pacientes. Que para nosotros es muy importante que se inicie, que es un proceso de 10 semanas, que a través de la Cáritas parroquial se va a venir controlando hasta lograr que estos niños y estos jóvenes estén en un estado óptimo de nutrición, al igual también que las madres embarazadas y las lactantes. Venezuela, al tener la tasa de embarazos en adolescentes más alta de Sudamérica, con 96 por cada 1000 habitantes, de acuerdo con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, se urge a que este problema sea atendido para evitar que se extienda su vulnerabilidad a todos los grupos. De hecho, la ONG Médicos Unidos por Venezuela alertaba recientemente sobre el resurgimiento de la desnutrición moderada y severa en la población venezolana. En estas jornadas ofrecemos charlas de apoyo, sobre todo en el manejo del aseo, el manejo de recurso de agua, y a las madres lactantes también se les da unas charlas de formación a través de los médicos de cómo se debe alimentar a sus bebés. Catialamar es la zona con más población en el litoral y, según Cáritas, la que tiene mayor déficit nutricional en la entidad. Eso se complica considerando que una caja de preservativos equivale a 2 semanas de trabajo y que para comprar una caja de píldoras anticonceptivas se necesitan al menos 2 meses de trabajo. Esto tras la devaluación que ha sufrido el salario mínimo en Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, llama poderosamente la atención que las mafias no solo emplean dediles con cocaína, sino con marihuana, y esto evidentemente es un atentado contra la vida de los narcomulas. En lo que va de año, 44 narcomulas han sido capturados en la frontera, intentando ingresar droga de origen colombiano oculta en sus estómagos, adherida a la piel o intragenital. Durante todo el año pasado, 36 personas fueron capturadas por este delito. En este año, el año pasado cerramos el año con 195 procedimientos de droga. Y a la fecha llevamos unos 136 procedimientos. O sea, quiere decir que la proyección al cierre del año va a ser bastante importante. Al menos 150 kilos de estupefacientes han sido incautados en lo que va de 2023. El vocero castrense resaltó que la Fuerza Armada reforzó acciones para combatir la captación de narcomulas por los cárteles de droga de Colombia. Bueno, las investigaciones de inteligencia indican que son varios grupos. Los captan de diferentes maneras, los compran, a veces los obligan a traer a la familia. Son diversos los métodos, son totalmente diversos. Y bueno, hay que hay personas inocentes o personas con intención, pero es un delito de lo que más se ve. El comandante de la SODI alertó además sobre el incremento de los narcoenvíos a través de empresas de encomienda. Por ende, existen controles rigurosos en las alcabalas. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. El estado Zulia figura entre los mayores productores de desechos sólidos de Venezuela y genera alrededor de 3.865 toneladas de basura al día. Solo en Maracaibo se producen entre 2.500 y 3.000 toneladas, un poco más del 10% del total de recolección nacional, que se calcula está en 30.000.
que echen los camiones la basura allí, por cada camión. Eso es lucrarse a beneficio y en perjuicio, beneficio para ellos y perjuicio para nosotros. En Maracaibo la basura es acumulada por sus habitantes en cualquier lugar, quienes lidiaron con problemas de recolección durante los últimos 13 años y que ahora con las políticas de aseo sienten un alivio porque ya no tienen que lanzarlas en las calles o en las cañadas, donde solo en el 2022 se recolectaron 162.733 toneladas. Hablamos de retirar 162.733 toneladas de desecho de las cañadas. Esa cantidad de desecho es como sacar 27.000 elefantes de las cañadas. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros estamos decididos a ser los que trabajan y limpian las cañadas, no los que regalan colchonetas después de la tragedia. Mientras la acumulación sea elevada y la capacidad de recolección sea baja, el problema ambiental seguirá registrándose. Y es que el Instituto Municipal de Aseo Urbano quedó prácticamente en 4 bloques, luego de la venta fraudulenta de equipos recolectores de basura de la alcaldía de Maracaibo, que fueron vendidos como chatarras por el exalcalde Giancarlo Di Martino y pagados por un supuesto testaferro con un cheque sin fondo, lo que generó en ese entonces que se hicieran al menos 50 denuncias por corrupción. El problema de la acumulación de desechos sólidos en la ciudad de Maracaibo se agrava porque la municipalidad no ha recibido los permisos para la creación de las zonas de transferencia que permitan el procesamiento de la basura mientras es llevada al relleno sanitario, que dicho sea de paso está ubicado en el municipio Jesús Enrique Lozada. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Y en internacionales les presentamos las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Al menos 40 muertos en el incendio de un centro para migrantes en la frontera de México. El siniestro que se produjo la noche del lunes en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, también deja 29 personas heridas, 17 de ellas en terapia intensiva. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó este martes que el fuego aparentemente fue causado por una protesta al enterarse de que iban a ser deportados a su país de origen. En el centro había 68 hombres, todos mayores de edad, en su mayoría de Venezuela y Centroamérica. Entre las víctimas mortales hay ciudadanos de Guatemala y Honduras, según especificó una fuente oficial a la agencia Reuters. ACNUR pide a Estados Unidos que no avale la propuesta que obstaculiza el acceso al asilo. Se trata de la medida para responder a la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. Para la instancia internacional, algunos elementos clave de la propuesta son incompatibles con los principios del derecho internacional de los refugiados. El exhorto de la agencia surge en vísperas de la finalización de la Orden de Salud Pública del título 42, el cual se espera para el próximo 11 de mayo. En sus comentarios, ACNUR detalló buenas prácticas que se pueden implementar, como la adopción de procedimientos simplificados de tramitación, recepción y registro en las fronteras, así como el acceso a servicios de asesoría jurídica. Llegada de migrantes venezolanos a Chile se redujo a 36% en lo que va de 2023. Estos son datos de Carabineros y las Fuerzas Armadas de Chile, que reportó el subsecretario chileno de Interior, Manuel Monsalve. El secretario detalló que hace un año cerca del 80% de las personas que cruzaron la frontera norte de Chile provenían de Venezuela, una cifra que en 2023 apenas roza el 36%, mientras que actualmente la mayoría de los migrantes irregulares son bolivianos. Esa cifra muestra un freno de la intensa migración venezolana al país andino. Actualmente hay 1.4 millones de personas extranjeras residiendo en Chile, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. En el país ha sido de gran polémica durante los últimos meses los grandes emprendimientos que han dado lugar a la frase Venezuela se arregló. Sin embargo, esto no deja de lado la crisis latente que afecta al ciudadano de a pie. Hoy en nuestra sección En Contacto con Oscar Doval, consultor financiero estratégico, analizaremos los aspectos tanto positivos como negativos de esta situación.
Hoy en contacto con Oscar Doval, consultor financiero estratégico, estaremos conversando un poco sobre esos mecanismos o ideas que se están implementando actualmente en Venezuela, quizás para mitigar la crisis que atraviesa el país. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es precisamente esa. ¿Cuál ha sido el mecanismo o el tubo de escape que están usando los venezolanos para tener quizás más ingresos y no verse tan afectados por la crisis económica? ¿Qué fue lo que pasó? Durante la época de la pandemia, cuando todo el mundo estaba caminando para atrás, en Venezuela se dio un fenómeno súper interesante, como tú mencionabas, de emprendimiento. Y el emprendimiento, en su mayoría, informal, no formal. Se cuenta por diferentes medios que en Venezuela se dieron alrededor de 3 millones. Estamos hablando de un país de 27 millones de habitantes, que 3 millones de personas hayan tenido la iniciativa de arrancar a rebuscarse, pues esto es más un tema de emprender y rebuscarse que un tema de formalizar iniciativas de emprendimiento empresarial formal, aunque sea microemprendimiento, no. Fundamentalmente de rebuscarse como bien pudiera, y complementar los ingresos pues de los salarios que tenían, que eran paupérrimos, y o hacerse de empresas pues que han tenido mayor crecimiento y han tenido mayor éxito. Ahora, viendo la cantidad de emprendimientos y quizás el poco poder adquisitivo del venezolano, ¿esto de alguna forma no impacta negativamente en el crecimiento de la economía? Es así, tal cual lo estás mencionando, fíjate. Nosotros tenemos una recuperación, digamos, a expensas del sector terciario, que es comercial, de la economía venezolana, que no es despreciable. O sea, yo creo que es algo que la gente lo dice, que la gente lo nota. No estamos viviendo ni remotamente la crisis que vivimos en el 2016 al 19, pero tú tienes razón en una cosa, el mercado venezolano es muy chico, la gente que tiene que poder adquisitivo es la menos cantidad de gente, y llega un momento que la sobreoferta de productos y servicios se choca con la capacidad de adquisición, que es la demanda. Entonces, si no se aumenta la capacidad de demanda, obviamente la economía entonces se tranca, que es lo que probablemente está pasando hoy en día. Tú ves que Venezuela venía creciendo en el consumo importantemente el 21 y el 22, y el último trimestre del año pasado y lo que va del primer trimestre de este año, ha habido una ralentización de lo que es el consumo. Hablemos un poco ahora de estos grandes emprendimientos como es el auge de los restaurantes. ¿Qué beneficios tiene esto para el país y cuál podría ser el futuro de ellos, viendo pues que son emprendimientos bastante grandes en comparación al poder adquisitivo que tiene el venezolano? Como tú bien mencionas, cada restaurante montado, cada estadio montado es una fuente de empleo, porque un restaurante pues debe contratar desde cocineros hasta mesoneros, hasta cualquier persona que se requiera para la actividad de restauración o de comida, igual que un estadio, tiene que contratar una cantidad de gente, ¿ok? Para poder desde construir el estadio hasta operar el estadio después. Entonces, fuente de empleo y fuente de bonanza para las personas que están directamente ligadas a esa actividad. A tu pregunta concreta de qué pasa con muchas de estas grandes iniciativas, si son perdurables o no en el tiempo, la respuesta es que no. O sea, si tú tienes un restaurante donde inviertes 4 millones de dólares para montar el restaurante, o 2 millones, 1 millón, lo que sea, ¿ok? O tienes un centro comercial descomunal de artículos de lujo y no tienes quien consuma adentro. No, y lo que estás viendo hoy en día en Venezuela es que muchos de los bodegones que se montaron están vacíos. ¿Okay? Los restaurantes que montaron, que ha sido muchísimo. Creo que el mes pasado abrieron como 40 o 30 más. O sea, ha sido un despropósito de restaurantes. ¿Qué es lo que pasa? Que no somos suficientes. En Venezuela los ingresos están distribuidos asimétricamente, pero asimétricamente. Digamos que apenas un 10% de la población gana por encima de $2.000 mensual, que son los que pueden pensar que podrían ir eventualmente a hacer un lujo de entrar a un restaurante de eso, que además son costosos. Bueno, mira, esos restaurantes, conteniendo una oferta muy grande de restaurantes y una baja demanda, como tú mencionabas al principio también en tu pregunta, obviamente va a estar vacío el restaurante. Entonces, mira, no es sustentable en el tiempo, salvo que nuevamente permee más riqueza, sobre todo los venezolanos, y todos podamos aspirar a un restaurante de eso. ¿Qué ha sido noticia en nuestro vecino país? Se lo contamos en nuestra sección Colombia en Vivo con nuestros corresponsales aliados en Bogotá. Hola, ¿qué tal? Esto es Colombia en Vivo. Esposado y fuertemente custodiado, fue trasladado alias el Negro Over desde la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, hacia el centro penitenciario de La Dorada, Caldas.
La decisión fue tomada luego de los polémicos videos en donde amenazaba con matar a comerciantes, fiscales y policías de ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Villavicencio. En carreteras del Huila fueron incautados 40 kilos de base de coca en 2 hechos aislados. Así lo confirmó el coronel Juan Pablo González, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien anunció también la captura de 3 personas en estos hechos. Uno transportaba la sustancia en un carro y los otros 2 en 2 motocicletas. El streamer colombiano conocido como Huescol está siendo duramente criticado en las redes sociales por sus declaraciones en contra de la comunidad LGBT. A través de la plataforma Twitch le preguntaron su opinión sobre las personas gays, a lo que respondió que no era homofóbico, pero continuó la frase con unas controversiales respuestas. Hasta aquí, Colombia en Vivo, informó José Luis Mateus. Y como dice el dicho, los buenos somos más. Así lo demuestra este sacerdote venezolano, quien está listo para representar a nuestro tricolor nacional en una nueva edición de MasterChef. El sacerdote Marco García Sánchez está orgulloso de ser venezolano y listo para demostrar sus dotes culinarios. Veamos este emotivo encuentro. Ay, Marco. Fray Marcos, ¿qué te pasa? Mi niño. Marcos. Disfruta, Fray. Menos mal que no me pinto. Nosotros no podemos llorar porque se nos va el maquillaje. Menos mal. Fray Marcos, cuando puedas, cuéntanos qué sientes. Yo vengo de Venezuela. Todo lo que puedo ayudar con las dominicas venezolanas que tienen ancianatos, orfanatos, ver todo esto y soñar que esto es un escenario donde yo puedo ayudar, no solo material, sino una cucharada de esperanza, de fe y sobre todo de caridad para esta sociedad que tanto necesita de Dios. Y creo que MasterChef es un escenario para ello. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan a través de nuestras redes sociales relacionados con la pregunta del día que diariamente publicamos en nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así: ¿por qué crees que se ha desatado tanta violencia contra las mujeres? Y comenzamos por lo que nos comentan a través de nuestra cuenta en Instagram. Gledy Ceballos nos dice que es porque no se hace justicia. El usuario HGAC01 responde: yo creo que es por la forma en que individuos pretenden someter a la mujer y ellas ya no se dejan. Es por eso que recurren a la violencia. Es lamentable eso, se ve mucho en otros países de Sudamérica. En nuestro canal de YouTube, Roxana Suárez nos comenta: es porque no hay ley, es un país sometido por corruptos, han despojado totalmente al pueblo y los han llevado a la miseria. Lamentablemente han dejado correr muchas cosas y destruyeron una nación rica. Por su parte, Celina Contreras argumenta que es por ser más indefensas y porque la maldad del ser humano no tiene tamaño. Por último, Nélida Flores nos dice: la violencia contra las mujeres es falta de educación en casa y el sistema de gobierno que no ayuda, ya que no les importa, su afán es robar. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar. PDVSA en ruina total. De lo que era una gigante empresa petrolera, ahora solo quedan migajas. Así lo refleja el día de hoy Caricaturas Duncan. La ilustración hace referencia a la situación que atraviesa la empresa petrolera luego de haber sido saqueada por los mismos funcionarios pertenecientes a la administración chavista. Quienes se encargaron de potenciar la economía del país a través de PDVSA son los mismos que hoy deben rendir cuentas ante la justicia por participar en uno de los mayores desfalcos de dinero en la historia del país. Y así despedimos la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Recuerde que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com. Seguirnos a través de nuestras redes sociales @ImpactoVE y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténgase bien informados.